Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que es el operador condicional. Igual que el switch y que el if-else tiene una condición, una acción positiva que es si se cumple la condición y si no se cumple la condición. Vamos a realizar un ejemplo sencillo donde mostremos el módulo de las componentes de un vector en R2. Para esto vamos a dar un poco de contexto, recordando que pues el módulo del vector es, digamos, la distancia desde el origen hasta la punta del vector A, que tiene un ángulo θ asociado. Y para calcular sus componentes, nada más necesitamos multiplicar lo que es el módulo del vector por el coseno del ángulo para la componente x, y para la componente y es el módulo del vector por el seno del ángulo θ. Y recordando que el problema nos pide el módulo de las componentes. O sea, solo vamos a reflejar lo que es la distancia, independientemente de la posición y sí, de su posición en el eje coordenado. Para esto, primero vamos a incluir lo que es la biblioteca math.h. Esto porque vamos a utilizar las funciones trigonométricas de seno y coseno. Igualmente que en los casos anteriores, vamos a dividir todo en cuerpos diferentes. En este caso, el primer cuerpo lo vamos a llamar el valor absoluto. Esto para el módulo de las componentes, para que independientemente de que quede en el eje menos x o menos y, nos dé pues la distancia, porque pues no hay distancias negativas. Después vamos a crear lo que es el cuerpo de que nos va a calcular la componente x, y también vamos a realizar el cuerpo que nos hace la componente y. Ahí está, componente y. Ambas van a tener dos entradas que van a ser el valor del ángulo y el valor del módulo. Por eso ambas van a ser de tipo flotante. Y también para la componente y. Ahora vamos a crear el cuerpo principal, al que le vamos a poner el nombre de vector y punto y coma. Lo copiamos directamente en nuestro main y vamos a empezar a hacer lo que es la función de valor absoluto. Acá me equivoqué y le puse el nombre que le quería poner de variable en vez del float, pero ya lo corregimos. Entonces, aquí para obtener el valor absoluto de un número, por definición nos va a devolver siempre un valor positivo. Entonces vamos a poner la estructura de nuestro operador condicional y le vamos a preguntar si el número que está ingresando es mayor o igual a 0. Si sí lo es, el número va a ser el mismo. En caso contrario, le vamos a poner ese signo menos para que nos regrese siempre un valor positivo. Y ya nada más le ponemos return y el número, ¿vale? De esta forma cualquier número de cualquier signo siempre va a salir positivo. Ahora vamos a hacer el cálculo para lo que es la componente x. De igual forma, le vamos a meter dos variables que van a ser el ángulo y el módulo del vector. Ahí está, módulo del vector. Ahora lo que queremos que nos regrese, como lo habíamos visto en la imagen anterior, es el módulo del vector multiplicado por el coseno de nuestro ángulo, recordando que esto es para la componente x. Por otro lado, para la componente y va a ser de forma similar, nada más que lo vamos a multiplicar por el seno. Igualmente le introducimos un ángulo y el módulo de nuestro vector. Nada más copiamos esto acá y en vez de coseno le ponemos seno. Aquí, como son gringos, pues le tenemos que poner sin en vez de sen. Ahí está. Y ahora sí vamos con lo que es nuestro cuerpo principal de vector.
Abrimos y cerramos llaves. Y primero que nada, tenemos que imprimir en pantalla, pues que se nos otorgue lo que es el ángulo y el módulo, ¿no? Entonces le vamos a poner que ingrese el ángulo del vector. Y pues obviamente lo tenemos que guardar en una variable. Entonces creamos la variable ángulo y de una vez la variable módulo, ambas de tipo flotante. Entonces guardamos nuestro ángulo del vector usando un scanf. Ponemos la directriz que es de tipo flotante por %f. Ahí está. Por %f. Ampersand y la variable donde queremos guardar nuestro valor. Vamos a hacer lo mismo, pero para el módulo del vector. Aclarando, el ángulo tiene que estar en radianes. ¿Por qué? Así es como están diseñadas las funciones, recordando que vienen de la biblioteca math.h. Si tienen alguna duda, recuerden que pueden checar en la página de IBM, así como se los enseñé en el primer video de este curso. Pero bueno, solo para que lo tengan en cuenta. Y ahora sí, recordamos que queremos el módulo de las componentes, o sea, la distancia que hay de las componentes de un vector. Entonces vamos a utilizar el valor absoluto para que no existan valores negativos, porque no hay distancias negativas. Empezamos con lo que es la componente x. Y pues tal cual vamos a ponerle este valor. Y lo que va a ir en esa directriz, primero que nada, va a ser el valor absoluto de nuestra componente x. Y recordamos que la componente x va alimentada por un ángulo y por un módulo. Y ya nada más hacemos lo mismo, pero para la componente y. Aquí le cambiamos que el módulo es para la componente y. Y lo que va a ir dentro de su directriz va a ser nuestra función anterior, que es la componente y. Ahí está. Ahora sí vamos a proceder a hacer la prueba de nuestro programa. Y pues nada más ahí agregué que se restringe el valor a 2 decimales y un salto de línea. Pero sigue siendo lo mismo. Aquí el ángulo le pongo 3.1416, que representaría a pi muy reducido. Y ahí nos da el resultado. Este 1.5707 representa pi medios, que sería cuando nuestro vector está a 90 grados. Por eso la componente y es el que se lleva todo el valor. Y ahora le ponemos .7853, que corresponde a un ángulo de 45 grados o pi cuartos. Y nuestro módulo es 5. Y ahora vamos a hacer la prueba si el usuario llega a meter un módulo negativo y sigue siendo lo mismo por el valor absoluto. Y ya en el siguiente video veremos un ejemplo un poco más complicado.